Creo que tú eres Atom, ¿verdad? Sí. Osamu Tezuka, el padre del manga, creó a Mighty Atom, o mejor conocido como Astro Boy en Occidente. Es uno de los primeros mangas que logró conseguir fama internacional, a tal grado de que Naoki Urasawa, uno de los mangakas considerado tesoro nacional de Japón, famoso por realizar el manga Monster y Tony Sentai Boys, decidió hacer una adaptación de una de las sagas más populares del manga, el robot más poderoso del mundo. Saga que ha estado presente en todas las adaptaciones de Astro Boy, famosa por ser la saga más larga del manga e introducir muchos de los arquetipos y elementos del anime y manga shonen el día de hoy, y que acaba de estrenar su adaptación al anime después de casi 10 años en producción. Y debo decirles que es toda una joya. Eres mi hijo, eres un robot. Jamás te perdonaré, Ichigo. Acepto tu reto, L. Un día volveré, tu hermano te va a salvar. Las historias de Urasawa son especiales por ser complejas e introducir un gran número de personajes muy humanos, y debido a su complejidad es difícil contar una sinopsis de ellas, así que mejor les contaré el episodio número 1 de Pluto. Gesicht es el detective más famoso de Europa, quien está siendo encargado del caso de investigar las misteriosas muertes de diversos científicos alrededor del mundo, y en especial la destrucción de Mont Blanc, uno de los robots más poderosos del mundo. ¿Y estas cosas que parecen cuernos clavados en su cabeza qué son? Sin ninguna pista, el detective sospecha que las muertes han sido causadas por un robot, por lo que va a visitar a prisión al primer robot existente que alguna vez ha asesinado a un ser humano. Si me reparas ahora, puede que esté dispuesto a hablar. Este tipo es toda una joya, pero luego hablaremos de él. De alguna manera, él ha descifrado que esta amenaza está detrás de los 7 robots más poderosos del mundo, entre los cuales se encuentra el mismo detective Gesicht. Algo que normalmente sonaría imposible, pero Mont Blanc era uno de los robots más poderosos del mundo, por lo que el detective se queda con la duda de qué es lo que está pasando. Mientras tanto, en Escocia, Eres el nuevo mayordomo. Sí. conocemos al robot Nord número 2, quien tiene su primer día de trabajo como mayordomo del señor Paul Ducan, un famoso compositor de música ciego, que odia a los robots, por lo que no le hace nada fácil su trabajo, burlándose a cada momento de cómo un robot jamás podrá crear y componer cosas hermosas. Nord le comenta que es un robot de batalla, por lo que decidió abandonar la violencia y eligió ser un mayordomo para poder comprender la música y el arte. Duncan se ríe de él en su cara y le dice que eso jamás va a pasar. Con el pasar del tiempo, Nord aprende de Duncan cómo tocar el piano observándolo, ¿Qué estás haciendo? pero Duncan se lo prohíbe y se enoja por esto, diciéndole que es solo un robot y que no entendería cosas de humanos. Ya que lo único que él puede hacer es matar, lo confronta y le pregunta cuántos robots asesinó en la guerra, a lo que el Nord le responde que fueron demasiados, y que nunca volverá a pelear. Un arma como tú nunca va a poder tocar el piano. Constantemente Duncan pone muchas excusas para no crear música, o para no enseñarle música a Nord, burlándose cada vez más de él hasta que un día Nord le pregunta acerca de una canción que tararea en sus sueños. Duncan se enoja y le responde que esta canción es una canción que le da pesadillas, ya que le recuerda mucho a su infancia, donde vivió una vida de pobreza con su madre, una mujer hermosa que lo abandonó cuando este cayó presa de una enfermedad muy grave que iba a acabar con su vida. Afortunadamente, un excepcional médico japonés pasó por su pueblo en aquellos días, Yo voy a salvar tu vida. pero le dijo que perdería la vista eventualmente, por lo que Duncan nunca perdonó a su madre por abandonarlo y nunca la volvió a ver. Después de maldecir a su madre, Nord intenta defenderla, pero Duncan se harta de él y lo despide, diciéndole que se hartó de él y que ya no lo quiere ver. Tristemente, Nord se va y deja solo a Duncan, quien con el pasar del tiempo se hace cada vez más solitario e intenta componer. También intenta conseguir un trabajo para despejarse, pero la mayoría de sus proyectos fracasan, y no puede terminar de componer una canción que ha intentado terminar por mucho tiempo. Se amarga cada vez más y descuida su salud, hasta que un día Nord número 2 regresa. Discúlpeme, ya regresé, señor. Le dice que fue al pueblo de origen de Duncan y descubrió una historia de la melodía que Duncan cantaba en sus sueños. Duncan se enfurece y le dice que no quiere escucharla, pero Nord insiste y le cuenta que en el pueblo encontró un anciano que recordaba esa canción, ya que la madre de Duncan la cantaba constantemente. Le comenta que el anciano le contó que su madre no lo abandonó, sino que tuvo que dejarlo para trabajar y conseguir las enormes sumas de dinero que el médico japonés cobraba por sus operaciones. Y que sin embargo, después de su recuperación, ella se enteró que su hijo la odiaba y jamás se atrevió a regresar con él. Le comenta que esa pesadilla que él tiene constantemente no debería ser una pesadilla, sino un sueño hermoso, y que él como humano puede darse el lujo de recordar solo los momentos más hermosos de su vida, a diferencia de los robots que siempre recordarán los innumerables enemigos que destruyeron, terminando por cantar la canción que Duncan cantaba en sus sueños y disculparse por su horrible voz de robot.
Duncan se conmueve enormemente por esta historia y promete enseñarle a Nord a tocar el piano si a cambio él promete jamás volver a pelear, cimentando la amistad de estos dos a través de los años y aprendiendo cada uno del otro, hasta que un día Duncan le dice a Nord que finalmente ha terminado de componer la canción que tanto tiempo le tomó. Sin embargo, Nord se disculpa, pero se tiene que ir, ya que detecta que el robot que asesinó a Moon Black días antes se aproxima a gran velocidad hacia ellos y que tiene que ir a combatirlo, ya que si este llega a donde se encuentran, pondrá en peligro a su amigo. Duncan no entiende lo que pasa, pero le suplica a su amigo que no se vaya. Pero vemos a Nord quitándose su capa por primera vez en años y podemos ver que su cuerpo está lleno de armas de combate, dándonos cuenta que él realmente era un arma de destrucción. Despliega sus armas para combatir y el cielo se pone negro. Duncan no entiende qué es lo que ocurre. Vemos un despliegue de rayos de luz y escuchamos la pelea, y luego en unos momentos escuchamos la voz de Nord número 2, cantando en los cielos, a lo que Duncan interpreta que es la manera en la que su amigo se despide de él, debido a que ha sido derrotado. La cámara se aleja mientras vemos el cuerpo de Nord caer del cielo y a Duncan suplicando a su amigo que vuelva con él. Terminando el episodio donde vemos a Gechi llegando a Japón para conocer a Atom y decirle que tiene algo importante que decirle, dándonos a entender que esta es solo la primera historia que veremos de los 7 robots que Pluto se encuentra buscando. Este primer episodio, como les comenté, abarca el primer tomo del manga. Si bien es una historia conmovedora, es una gran apuesta de Urasawa debido a que en el manga esta historia duró un total de casi 3 meses en publicación, además de narrarnos la historia de una canción y música que en el papel no podemos escuchar, la cual tengo que decirles que se los juro, queda hermosa en el anime, donde estoy seguro que se sentirán conmovidos por la música que toca Duncan y la canción que canta Nord número 2 para despedirse de su amigo, presentándonos a 2 personajes que no vamos a volver a ver en la serie para darnos cuenta de la complejidad de las relaciones entre los robots y los humanos, y la manera en que los prejuicios y las ideas obsoletas de un anciano pueden cambiar a través de una amistad tan grande que lo deja destrozado cuando se da cuenta de que Nord no va a volver. Más aún al darnos una pelea que no vemos, pero nos damos una idea de la inmensa fuerza del oponente al ver la gran cantidad de armas que Nord guardaba bajo su capa. Y de esta manera nos introduce a lo que será el resto de la historia, donde conocemos uno a uno al resto de los robots y veremos cómo investigan quién es este enemigo invencible que logra derrotar fácilmente a las armas más poderosas del mundo, haciéndonos preguntar cuál de ellos será el siguiente, cada vez que uno de ellos es destruido, y recalcándonos cada vez que ellos son robots que imitan a los humanos y no humanos en sí. Una pequeña diferencia que hace que el mundo los mire de otra manera, inclusive al ver a algunos como basura, lo cual es precisamente la temática principal que abarcaba el manga original de Astro Boy, un mundo donde los robots luchan por ser aceptados, pero por más que se esfuercen y por más que hagan, siempre habrá gente que los vea con temor y desprecio, y presentándonos a personajes complejos que no caen en lo que necesariamente serían héroes y villanos comunes, teniendo los héroes momentos de debilidad donde se dejan llevar por los impulsos, haciéndolos ver más humanos, irónicamente a estos robots. ¿Necesito saber algo de Astro Boy para disfrutar Pluto? A pesar de la gran popularidad del anime de Astro Boy, en Occidente ha pasado mucho tiempo desde la última adaptación popular que ya hemos tenido, teniendo una película de una calidad dudosa en el año 2010, un buen anime en el año 2003, pero con un toque infantil, y el anime de los 80s, que muchos consideran la mejor adaptación del niño robot que ha habido. Si bien la historia es icónica, contar una historia concreta de Atom es muy difícil, ya que el manga surgió hace más de 50 años, por lo que en aquel entonces las adaptaciones del anime eran muy diferentes a lo que son hoy en día, las cuales no son tan fieles al manga original como lo son el día de hoy, no tienen una historia canónica tan definida, por lo que la mayoría de las adaptaciones toman algunas libertades en la historia. A grandes rasgos, las adaptaciones de Astro Boy tienen más en común con el cómic americano que con el manga actual, donde a través de los años el canon cambia y solo quedan ideas aisladas que suceden en la historia. Pero si quieren conocer alguna de estas, las enumeraré a continuación. La historia comienza siempre con Tobio y con su padre, el Dr. Tenma, quien después de un accidente pierde a su hijo, y el doctor crea a Atom a imagen de este, para luego abandonarlo por alguna razón diferente, casi siempre haciendo alusión a que el doctor se dio cuenta que Atom no se parece en nada a su hijo. Pero cada vez que lo veo, me recuerda que Toby ya no está. Y la mayoría de las veces vendiéndolo a un circo donde es maltratado y posteriormente encontrado por el profesor Achonamitsu. Parezco un niño y a la gente le pareció divertido, por eso es que me vendieron al circo. ¿Te vendieron? Quien lo adopta y se vuelve como un padre para él, encaminándolo para ser el luchador por la paz y la justicia, a punta de rayos y fuerza bruta. Con el tiempo, Atom consigue una familia de robots de quienes destacan principalmente a Uran, su hermana, un robot con forma de niña con la habilidad de entender las emociones y la mayor parte del tiempo con una mayor fuerza que Atom,
pero sin el resto de sus habilidades y sin poder volar. Ah, por cierto, las habilidades de Atom son los 7 poderes, los cuales cambian a través del tiempo, pero casi siempre son los siguientes: fuerza, inteligencia, volar, rayos, oído, lenguaje y metralletas en el trasero. Tengo metralletas en el trasero. Ya saben, lo normal. Por otra parte, la mayoría de los villanos tienden a ser olvidables con un par de excepciones. Casi siempre encontramos a Atlas, un robot que se rebeló contra su creador, un malvado doctor que maltrataba a sus robots y quien no cree que los humanos y los robots puedan vivir en paz, pero que a su vez respeta a Atom por su fuerza y su valor como robot, uniéndose a él en algunas veces como su aliado. Siento mucho, papá. Tú no eres mi hijo, no me llames papá, eres un robot. También tenemos al personaje más complejo del manga original, el Dr. Tenma, el mismo padre de Tobio y el creador de Astro Boy, quien es un personaje completo, rayando entre ser una figura neutral en la lucha de Atom, ayudándolo en ocasiones y en otras veces retratado como un monstruo egoísta, que hace lo que quiere para conseguir lo que desea, teniendo una gran obsesión por recuperar a su hijo, teniendo un par de aventuras en el manga original donde traiciona a Atom a cambio de una esperanza de poder recuperar a su hijo, a cambio de la vida de Atom, en muchas ocasiones. Varias veces nos da a entender que es el hombre más inteligente del mundo, a tal grado que la mayoría de los científicos del mundo le piden su ayuda, a pesar de su pasado y de sus filosofías egoístas, ya que es el único que puede hacerlo. De hecho, ahora que lo pienso, tal vez fue la inspiración para otro personaje de Tezuka que también es doctor. Básicamente es un hombre que puede hacer lo que quiere en la vida, pero se siente impotente de no poder recuperar a su hijo, y tiene una obsesión enfermiza con que Atom se convierta en su hijo, al mismo tiempo de enfurecerse cuando se da cuenta que este no es su hijo. Era muy malo limpiando y su habitación siempre estaba sucia. Está bien, a partir de mañana ya no limpio A Tobio tanto. tampoco le gustaba estudiar. También odiaba comer ese platillo. De hecho, si se te hace familiar este personaje, probablemente es porque Gendo Ikari, el padre de Shinji Ikari en Evangelion, se rumorea que fue inspirado en el Dr. Tenma, siendo no realmente un héroe, sino un mal necesario y a veces un completo monstruo. Por Dios, recordemos que este tipo vendió a su hijo a un circo. Atom ya despertó, ¿verdad? Y dime, ¿ya te dijo buenos días, papá? Tenemos también en Pluto a Braus 1589, un robot encerrado por ser el primer robot en eliminar a un ser humano, basado en el personaje de Astro Boy, Blue Knight o Blue Hunt. Eso se debe a que Braus es azul en alemán y Blue, como muchos sabrán, es azul en inglés. Un robot que se rebeló en contra de la humanidad y que en el manga original fue el primer villano en lograr destruir a Astro Boy. Y en su adaptación en Pluto, oh por Dios, es uno de los mejores personajes a pesar de aparecer muy pocas veces. Braus 1589 es un robot derrotado empalado en un muro con su propia lanza. Inspector Gesicht, si quieres saber más sobre alguien que cometió un asesinato, ¿por qué no intercambiamos chips de memoria? Puede que aprendas algo nuevo después de todo. Dando pistas de que los humanos no lo destruyen, no porque no quieran, sino porque no pueden. Durante la historia, diversos personajes se acercan a hablar con él, y este responde casi siempre de manera prepotente, irónica y burlándose de aquellos que lo interrogan, pero al mismo tiempo respondiendo a las preguntas que le hacen y haciendo bromas acerca de que lo dejen salir para poder ayudarlos. Si me reparas ahora, puede que esté dispuesto a hablar. Si bien en el manga había un tono siniestro con este personaje, en el anime ese tono aumenta exponencialmente al darle una voz siniestra con un tono sarcástico y burlón hacia sus captores. Pero esto cambia totalmente cuando Atom va a verlo. ¿Qué ven mis ojos? Ha pasado tanto tiempo. Estoy feliz de verte, querido amigo. Cuando Atom habla con él, su tono burlón y sarcástico disminuye enormemente, y Braus dice que se alegra de verlo, abandonando totalmente su hostilidad a tal grado de decir que se siente feliz de verlo, haciendo probablemente alusión al pasado que tuvieron en el manga original. Y Atom inclusive le pide un favor a Braus, quien le dice que puede hacerlo sin problemas, a diferencia de todos aquellos quienes lo visitaron antes que él, dando a entender el gran respeto que tiene por su antiguo adversario. Saber qué pasó por la mente de cierto robot cuando mató a un humano hace 8 años, ¿no? No creo que solo hayas venido hasta aquí para darme una manita, ¿verdad? Es por eso que vine a verte, para pedirte un favor. El favor que quieres que haga, lo puedo hacer sin problema. Gracias. Por cierto, otra versión de este personaje aparece también en el manga Atom the Beginning, precuela del manga original, llamándose el robot A108 o simplemente Blue, un robot creado por el mismo Dr. Tenma. Así que respondiendo a la pregunta inicial, no tienen nada que saber de Astro Boy o Atom para entender la historia de Pluto,
pero si lo saben les va a fascinar aún más, ya que mucha de esta información nos la dan en el trasfondo, teniendo una escena flashback en la que Tenma se da cuenta de que Atom jamás podrá reemplazar a su hijo, mencionando la relación entre Atom y Browse 1589, y de hecho, introduciéndonos la historia completa de cada uno de los otros 6 robots más poderosos del mundo, quienes en el manga original solo tuvieron un par de páginas para ser presentados. Y les debo decir que cada uno de ellos en esta historia tiene un desarrollo y personalidades complejas, tal y como les conté la historia de Nord número 2, el robot más fuerte del mundo. Esta es la saga más larga del manga original de Astro Boy, teniendo en cuenta que la mayoría de las aventuras del manga duraban únicamente 1 o 2 capítulos máximo, donde la saga del robot más fuerte del mundo duró casi 10 capítulos del manga, lo cuales fueron de 3 a 6 meses en publicación, presentándonos en ella algunos de los personajes más icónicos de la obra, entre ellos al mismo Pluto. Pero para los curiosos que quieran conocer la historia original, les haré un pequeño resumen a continuación. Pequeño resumen. Un sultán de Persia contrata al profesor Abulá para crear el robot más poderoso del mundo. El profesor crea a Pluto. Para probar su fuerza le ordena destruir a los 7 robots más fuertes del mundo. Pluto viaja a Suiza donde se encuentra con Mont Blanc, a quien destruye antes incluso de que pueda decir su nombre. Luego visita a Astro Boy en Japón, quien pelea con él, pero la pelea es detenida por el profesor Ochanomizu. Pluto visita a Nord número 2 en Escocia, quien lo detecta, pelean y es destruido. Luego Pluto regresa por Astro Boy, pero Uran, su hermana, se disfraza de él y pelea en su lugar. Pluto descubre el engaño y discute con Uran, con quien desarrolla una extraña amistad y a quien, digamos, secuestra como rehén. Astro Boy busca a Pluto para pelear con él, pero son interrumpidos por Brando, quien pelea con Pluto para vengar a sus amigos. Luego una pelea rápida que no vemos, Brando es derrotado pero deja a Pluto en pésimas condiciones para pelear, por lo que Atom llama a su dueño para que lo repare. Llegan el sultán y Abulá, quienes lo reparan y le ponen una bomba que explotará en caso de que Pluto sea derrotado. Astro Boy es visitado en su casa por Gesich, un detective alemán que está buscando a Pluto. Después de hablar con él, Gesich se encuentra con Pluto, quien pelea con una muy buena estrategia pero es derrotado. Debido a que Atom no quiere pelear con Pluto, el sultán secuestra al profesor Ochanomizu. Atom pelea contra Pluto y Pluto gana fácilmente, pero le perdona la vida debido a que Atom lo salvó anteriormente y le dice que volverá a pelear con él después de derrotar a los demás robots. Atom regresa a casa donde se encuentra con el Dr. Tenma, quien le dice que puede modificarlo para hacerlo el doble de fuerte. Pluto se encuentra con Hércules y Epsilon en Grecia, donde derrota a Hércules con dificultad, pero Epsilon le pide que pelee en Australia, para poder así despedirse de su familia. El Dr. Tenma modifica a Atom, quien se vuelve inmensamente fuerte y su cabello empieza a brillar, y se pone en un estado de ira, básicamente creando la idea del Super Saiyajin en el manga. Atom intercepta a Pluto a mitad del camino, quien lo derrota igualmente. El sultán es visitado por el Dr. Goyi, quien quiere retar a Pluto a pelear con un robot aún más poderoso que él llamado Bora. El Dr. Tenma vuelve a reparar a Astro Boy. Epsilon pelea con Pluto, quien está a punto de ganar, pero es distraído por uno de sus hijos, a que tiene que rescatar, por lo que Pluto lo destruye. Pluto reta a Atom a una última pelea en un volcán, donde el perdedor de ellos tendrá que pelear contra Bora. En medio de la pelea descubrimos que el Dr. Goyi y Abulá son la misma persona. El volcán hace erupción. Atom intenta tapar el cráter para salvar a todos y le pide ayuda a Pluto y a Bora, pero ninguno de ellos está programado para rescate, ya que solo son robots de pelea. Pluto se convence de ayudar a Atom para luego pelear contra Bora, quien se revela contra ellos, y Pluto se sacrifica para que este no destruya a Astro Boy por la bomba que tiene dentro, revelando al final que el Dr. Goyi, quien era realmente Abulá, finalmente era realmente el sirviente del sultán, básicamente dándonos un plot twist dentro de un plot twist dentro de un plot twist. El sirviente quiere enseñarle que el robot más poderoso del mundo no es el más fuerte, sino el que tiene el mayor corazón, por lo que todos nombran a Atom el robot más poderoso del mundo, y todos ríen, menos los 8 robots que se murieron en la historia. Fin. Si ya viste Pluto y te gustó y te encantó y quieres más, te recomiendo leer el manga de Atom the Beginning, el cual es la adaptación más moderna de la historia del niño robot, contando la historia de la juventud de Tenma y Ochanomizu, a manera de precuela y al mismo tiempo adaptando la historia a un público más moderno, donde vemos cómo estos dos científicos, que en un futuro serán los disparadores de la trama de Atom, comienzan su camino en la robótica desarrollando sus primeros robots, de los cuales destaca el robot A106, quien a futuro tendrá una relación directa con la creación de Atom. Les recomiendo leer el manga, ya que si bien hay un anime, este se desarrolló cuando el manga está en su inicio, y solo adapta los primeros 2 tomos del manga de los 19 que hay disponibles hoy en día, y créanme que la trama se vuelve poco a poco más y más madura. Debido a que el manga se publicó un par de años después de que terminó el manga Pluto, tiene muchas influencias de este. Por ejemplo, en el manga vemos al robot Nord número 1, quien obviamente es el predecesor del robot Nord número 2 que aparece en Pluto. Mi nombre es Nord número 2, señor. El cual tiene un papel muy importante en la trama, ya que es el primer aliado del número 6, quien desarrolló una estrecha amistad con él. Ya que el número 6 es de los primeros robots con conciencia, es quien se dedica a enseñar a otro robot lo que es la conciencia, la amistad y los sentimientos, algo que muchos científicos quieren evitar, debido a que piensan que esta amistad es un virus, ya que hace que otros robots desarrollen conductas independientes,
Y como les comenté anteriormente, en este manga también tenemos la aparición de Blue, quien es la versión de esta historia de Bravos 1589. Si me reparas ahora, puede que esté dispuesto a hablar. Y vemos la cantidad de atrocidades que hace para rebelarse en contra de la humanidad por prohibirle tener su conciencia. El manga está desarrollado bajo la supervisión de Makoto Tezuka, por la cual la historia de este es canon en el mundo de Atom. Y no solo eso, sino que vemos a muchos personajes y situaciones que se mencionan en el manga original, como por ejemplo conocemos a Ran, la hermana menor del profesor Ochanomizu, quien obviamente sirvió de inspiración para el desarrollo de Ura. Nunca vas a tener novias si revisas las cosas de las mujeres, hermano. Pero sobre todo el manga toma giros inesperados que le dan un gran valor a la historia. A lo que debo comentarle que los últimos tomos ya alcanzaron lo que es la trama de inicio de Astro Boy. Un excelente manga para continuar las aventuras del niño robot. Sudascore, báñense. No solo recolectaste una muestra del molusco gasterópodo pulmonado de la familia Lisidae. Es evidente que pudiste sentir algo, admiraste la vida y te conmovió. No tengo idea. La verdad no me importa.